Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes. Y bueno, espero que estén muy bien, ¿sí? Y bueno, ustedes ya saben que el curso sigue, ¿no? Los temas siguen, ¿sí? Nosotros ya estamos casi como por finalizar, digamos, ¿no? Yo siempre hago este recorrido en el almanaque, ¿no? Y que nos estarían quedando, y ya casi podemos decir y un mes, 5 clases nos quedan. Hoy, 15, 22, 29, 6, 13 y 5 clases, ¿no? Porque ustedes estarían rindiendo su final el 20 de mayo, ¿sí? Y finalizarían el recuperatorio, en este caso, el 27, ¿sí? Eh, y ya estamos viendo mucho más de la mitad, ¿no? De los temas que tenemos que ver, ¿sí? Ahora nosotros vamos a ver los asientos, ¿sí? Si ustedes tuvieron la posibilidad de ingresar al campus, no lo sé, ¿sí? Si lo pudieran hacer, bueno, estaría buenísimo que lo hayan realizado. Si no, bueno, no hay ningún problema. Había una serie de asientos para que ustedes aplicaran las cuentas que estuve contándoles la semana pasada y que hoy íbamos a tratar de resolver entre todos los asientos contables que yo les proponía ahí. Son muy sencillos, muy prácticos, algunos un poquito más complejos, pero no por eso son difíciles, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerlos ahora. Yo les voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que, bueno, cuando ustedes puedan ver la clase, ¿sí? Lo realicen y si tienen alguna duda, bueno, me pregunten. Y si no, bueno, lo aprendieron. Voy a dar por que ustedes lo han comprendido de manera favorable, ¿sí? Bueno, voy a compartir la pantalla, ¿sí? Que me lo permita, y ustedes, bueno, me ayudarían, o tal vez cuando ustedes la vean, van a poder analizar conmigo de manera conjunta cómo resolvemos estos asientos, ¿sí? Que son muy sencillos, fíjense. A ver, vamos a tratar de ponerle un fondo un poquito más, pues más cómodo para que ustedes lo puedan visualizar, ¿sí? Porque es como muy claro. Ahí vamos a tratar de ponerle un colorcito tal vez más nítido, ¿sí? Donde ustedes puedan hacer, bueno, una mirada tal vez más correcta. Vamos a ver aquí. No, creo que vamos a poner estos colores naranjitas que son más visibles, ¿sí? Bueno, a ver, es muy sencillo de hacerlo, ¿sí? Nosotros, ¿qué tenemos que tener? Si es la primera vez que ustedes toman contacto con asientos contables, lo primero es leer el enunciado. El enunciado para nosotros es fundamental porque a partir de aquí nos dan la pauta, ¿no? De cuáles van a ser las palabras claves para que yo pueda adaptarlas a las cuentas contables, ¿sí? Fíjense, se paga, ¿no? Sueldos a los trabajadores por un valor de 85.000 pesos. El mismo es emitido, ¿no? Con un cheque del Banco Santander, ¿sí? Y nosotros acá vamos a buscar, en este caso, ¿no? Que la cuenta sueldos o jornales sí la tenemos. Aquí nosotros vamos a analizar, bueno, acá yo voy a pagar los sueldos, ¿sí? Y voy a poder alivianar esa deuda que todos los meses lo tengo de la cantidad de personal que yo tenga, ¿sí? En este caso no es tan elevado el monto, simplemente que es, bueno, un monto arbitrario nada más, ¿sí? Y después fíjense que
nos habla que el mismo va a ser emitido, ¿no?, con el pago a través de un cheque del Banco Santander. Nosotros, si ustedes ya pudieron ver con anterioridad todos los demás temas, ¿sí?, hablábamos que los cheques nosotros debíamos presentarnos en el banco, ¿no?, y poder cobrar, extraer los fondos, ¿sí?, y nosotros poder hacer tal vez los pagos. En este caso hablamos de un cheque en sí, ¿no? Entonces a nosotros sabemos que tenemos que presentarnos en el banco, entonces la única cuenta que podemos utilizar es justamente Banco Santander, sería en este caso cuenta corriente, ¿sí? Estoy viendo la cantidad de clases, en eso me detuve, ¿sí?, para analizar que vamos ya teniendo 15 clases, por eso las estoy ingresando al campus y las estoy observando, ¿no? Para que ustedes también lleven un control de la cantidad de clases. Y acá estoy viendo que nosotros estuvimos haciendo, ¿no?, los asientos, ¿sí? Y que alguien, por eso he decidido iniciar nuevamente, porque si surge alguna duda, nosotros aquí sabemos que lo primero que debemos realizar es leer el enunciado. A partir del enunciado hacemos la adaptación, ¿sí? Así, este es el trabajo práctico que ustedes van a encontrar, ¿sí?, que no está resuelto, pero que yo se los he contado, se los he explicado en clase cómo se realiza, ¿sí? Así que a partir de aquí, ustedes pueden hacer, bueno, la resolución, ¿sí? Por eso empecé por este aspecto. Luego nosotros ahora vamos a analizar y vamos a hacer un libro diario, ¿sí? Ese libro diario ustedes recuerden que se hace de manera cronológica, ¿sí? Nosotros ya tenemos que tener, por supuesto, una situación, ¿sí?, que en este caso es totalmente simulada. Ahí yo les voy a mostrar, ¿sí? Ahí los voy a buscar. Espérenme un ratito, ¿sí? Lo buscamos, está cargado en el campus también. Ahí lo voy a compartir, ¿sí? Este es una simulación, como les estaba diciendo, donde vamos a tener 3 socios, donde cada uno de ellos hace su aporte. Algunos lo realizan en dinero, otros, bueno, en un rodado, otros lo realizan, bueno, en mercadería en ese caso, ¿sí? Fíjense. Nosotros vamos a tomar como referencia la sociedad Adalar, ¿sí?, que está constituida por 3 socios y cada uno, por supuesto, hace sus aportes. Acá los ven. No importa la suma, ¿sí? Yo he decidido tomar sumas pequeñas para que ustedes aprendan el procedimiento, porque todos estos valores, más allá que yo coloque precios acordes tal vez a la realidad, pueden variar, no son siempre los mismos. Entonces, lo importante es el procedimiento. El procedimiento nunca, bueno, no va a cambiar, no puede cambiar salvo las cuentas en ese caso, como sucedía en el ejercicio anterior, ¿sí? Bueno, fíjense, tenemos el aporte de Juan Luna, que es para nosotros acá son 8.000 pesos, no importa, como dije. Acá tenemos de Fabricio Milano, que aporta 7.000, puede haber sido más. Y tenemos acá de Joaquín Juárez, ¿sí? Estos son los socios quienes van a llevar adelante esta sociedad que se llama Adalar, y nosotros lo vamos a ir trabajando considerando todos los sucesos que van pasando en la empresa, ¿sí? Y para nosotros vamos a iniciarnos, ¿no?, en la confección de este libro diario, ¿sí? Acá vamos a cambiar el color porque casi no se ve algunos. Vamos a volver al azul, que creo que es el más nítido. Este color vamos a usar, ¿sí? Que creo que
bueno, no se ve casi a ver, a ver, acá, de que puedan ustedes observarlo cuando vean las clases grabadas. Este creo que es el color que pueden ver la mayoría, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué sucede en las fechas. En un libro diario nosotros vamos a manejar de manera cronológica, día por día, nosotros vamos a ir asentando todo aquello que va sucediendo en mi negocio, en mi empresa. El primero de los socios integra su compromiso, ¿no? En mercaderías valuadas en 3.000 pesos, no importa el valor, el resto en efectivo. Esto es lo que a mí me interesa, ¿sí? Las cuentas sería. Yo acá lo primero que voy a hacer es identificar, tengo mercaderías. Recuerdo, había una cuenta que a mí me sirve, ¿sí? Y después tengo el resto en efectivo, ¿sí? Ustedes van a poder observar que aquí, ¿no? Están las anotaciones en el libro diario. Fíjense, el 1 del 6, ¿sí? Nosotros acá tenemos una pequeña descripción o detalle de todo el suceso que vamos a llevar adelante. Vamos a tener el debe, que es todo lo positivo que le puede suceder a mi empresa. El haber es todo lo negativo o todo aquello que se extrae, que sale de mi empresa. Y esto le agregué yo para que sea de manera pedagógica simplemente, donde está la explicación de cada uno de los sucesos o de las etapas que van sucediendo. Fíjense, hablábamos el primero, se hace una apertura, ¿sí? Se coloca el número del asiento y nosotros acá vamos a colocar mercaderías porque es el primer aporte que realiza uno de estos socios, ¿no? Después teníamos, ¿sí? Que hablaba el resto en efectivo. Si nosotros hablamos de efectivo, ¿a dónde va a parar? Es de caja. Recuerden las cuentas, ¿sí? Bueno, acá tenemos, ¿sí? Todos los aportes. Mercadería eran 3.000, caja son 5.000, ¿sí? Vamos a ver qué sucede. Veamos, a ver, tenemos acá, ustedes recuerden, ¿sí? Los aportes que realiza el primero. Fíjense, Juan Luna aporta, en este caso, 3.000 pesos en mercadería y el resto, que serían los 5.000, los aporta en mercadería, ¿sí? En efectivo, ahí está, ¿sí? Acá. Por eso nosotros colocamos caja, porque es efectiva, ¿sí? Después aquí sigue, ¿no? No ha finalizado el enunciado, dice, el segundo, la mitad, ¿no? Segundo, la mitad, con documentos a su orden que endosa. Nosotros acá ya sabemos qué significa endosar. Significa cederle los derechos a uno de los socios, o en este caso a la sociedad, ¿no? Para que puedan hacer uso de ella, de ese dinero, ¿sí? Acá, si ustedes ven, el segundo es Milano, que aporta 7.000. Nosotros acá solo vamos a tomar 3.500 porque es la mitad. Y el resto con cheques de terceros, ¿sí? Lo importante es poder identificar las cuentas. Los valores no nos interesan en este caso porque estamos simulando, ¿sí? Y los valores pueden variar, por supuesto que sí. Entonces, vamos a analizar. Aquí, documentos que se endosan, ¿sí? Nosotros acá sabemos que se ceden esos derechos, que ya sabíamos, ya manejábamos nosotros ese término. Entonces, estos documentos a cobrar sería ese documento que se endosa. Por eso tenemos la mitad, los 3.500. Después tenemos acá la segunda parte, ¿no? Del segundo enunciado, nos dice que el resto
con cheques de terceros. Cheques de tercero. ¿Qué hacemos nosotros con los cheques? Y bueno, los cheques los tenemos que depositar, seguro, ¿no? Entonces, nosotros tomamos acá valores a depositar, ¿sí? Que corresponden a 3.500, ¿sí? Que es el resto, ¿sí? Y ahí nosotros ya tenemos la totalidad, los documentos a cobrar y tenemos los valores a depositar también, ¿sí? Ahora sigue, continúa, ¿sí? Nosotros acá vamos a seguir leyendo. Dice, el tercero de los socios entrega un inmueble valuado en 7.000 pesos, muy poquito, con una hipoteca. Esto es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El inmueble. Nosotros teníamos una cuenta que hablábamos justamente de inmuebles, ¿sí? De aquellas estructuras, ¿no? Que son, que nos vamos a trasladar, que nos decía, ¿no? El ejemplo que mencionábamos de cada una de las descripciones de las cuentas, ¿no? Entonces nosotros acá lo colocamos. Es positivo que la empresa tenga ya un inmueble. Después hablamos de una hipoteca. No podríamos haber elegido un socio que tenga una hipoteca, pero como es simplemente una simulación, se ha decidido incorporar esta cuenta para que la apliquemos, ¿verdad? Aquí, fíjense, vamos a colocar siempre la palabra que sea, sí, vendría a ser como un antecesor, ¿sí? La palabra, la letra que se antecede, donde colocamos a hipoteca, porque aquí estamos hablando de una situación que sabemos que va a ir del lado del haber, o sea, todo aquello que es negativo. Bueno, acá nosotros vamos a colocar, ¿sí? El valor que tiene la hipoteca, que son 2.000, ¿sí? Nosotros ahí ya vamos a manejar un capital social que tiene la empresa, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es sumar todo lo positivo y lo único que va a quedar, como en este caso, de manera negativa, es la hipoteca. Es lo único, ¿verdad? Entonces, tomamos inmuebles, ¿no? A hipotecas y después vamos a colocar a pagar, porque si hipoteca dije que la vamos a tener y tenemos acá el capital social. El capital social nosotros lo vamos a mencionar, ¿sí? Que es el aporte que la sociedad en sí va a realizar, ¿sí? Bueno, ahí tenemos que es 20.000, ¿sí? Si nosotros tomábamos la hipoteca, que estaría mal, no podemos tomar la hipoteca porque, bueno, ahí es una situación, un monto que se va a hacer pago en determinada cantidad de meses. Entonces, no lo tomamos, ¿sí? Ahí nosotros tenemos el capital social de esta empresa, ¿sí? Vamos a ir al segundo enunciado, ¿sí? Fíjense. El 4 del 6, orden cronológico, lo vamos a anotar en nuestro libro diario. Se depositan tanto el efectivo, ¿sí? Como los cheques previo endoso del mismo. Acá, sí, fíjense, en el Banco Santander, donde se abre una cuenta corriente, ¿sí? Debitando el banco 50, bueno, pesos por la entrega de una chequera. Acá tenemos muchas cuentas para analizar, ¿sí? Tenemos dinero en efectivo, tenemos tal vez, nos otorgan la chequera, que no es un regalo, acá nos van a debitar, seguro que sí, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Hacemos la apertura, ¿sí? Vamos a colocar la fecha, la apertura, y aquí muy poquito se ve, vamos a cambiar el color de la hojita, ¿sí? Yo creo que acá este es el color indicado para que ustedes lo puedan observar, ¿sí? Tenemos, si decimos que se deposita
tanto el efectivo, ¿sí? Que el efectivo ya lo manejábamos, que eran, bueno, 5.000 pesos, ¿sí? Con los cheques, ¿sí? Que hablábamos que eran la mitad, se habían depositado, son los 3.500 que decíamos, ¿no? Entonces, ¿a dónde los vamos a depositar? En un banco, ¿verdad? La única cuenta que nosotros tenemos para colocar es banco, ¿no? Santander, cuenta corriente, no tenemos otra. Vamos a colocar la totalidad, ¿no? Haciendo la suma del dinero en efectivo más los cheques. Luego fíjense que ese se realizaba un endoso, se cedían los derechos a la sociedad para que ellos puedan hacer uso, ¿sí? En el banco es necesario hacer la apertura de una cuenta, ¿sí? Entonces acá nosotros vamos a tener que colocar también, ¿sí? A caja el dinero que vamos a depositar y los valores a depositar que eran los terceros, ¿sí? Después fíjense que no sé, ustedes me dirían, y bueno, pero acá, ¿por qué hacemos una apertura nuevamente? Para hacerlo de manera prolija, ¿sí? Nuevamente, no cambiamos la fecha, lo único que hacemos una continuación y colocamos, sí o sí, segundo asiento, segundo suceso, y donde nos decían que nos debitaban el banco 50 pesitos, ¿no? Por la entrega de una chequera. Nosotros, esta situación de hablar de una entrega de una chequera es una cuenta, ¿sí? No se olviden en ese caso. Son gastos y comisiones bancarias. El banco no te regala, el banco te debita, ¿sí? Y es un gasto que se tiene, ¿sí? Entonces, nosotros acá vamos a colocar en la cuenta, ¿sí? Gastos y comisiones bancarias, ¿sí? ¿A dónde? ¿A quién? ¿A quién se le va o cuál es el banco con el que la empresa trabaja? Es el Banco Santander, ¿sí? Entonces, Banco Santander, cuenta corriente, ¿sí? Y colocamos, en este caso, los mismos valores, los 50, ¿sí? No hay ningún problema en ese caso. Después, tenemos, sí, fíjense que cambia la fecha, el 7 del 6. ¿Qué sucede? Fíjense, se vende el 20% del stock de la mercadería en 4.000 pesos. No importa los valores, como les dije, sino, ¿no? Las cuentas que ustedes las puedan identificar. Cobrando, fíjense, con un cheque del Banco Santander con el que se trabaja. Nosotros aquí, si tenemos un cheque, sabemos lo que sucede. El cheque hay que depositarlo y vamos a decir que son valores a depositar la cantidad, ¿sí? Pero fíjense que yo aquí he colocado 3.900. ¿Qué sucede? Fíjense, por lo que se efectúa un descuento por pronto pago, o sea, automático. Se realizó, entonces el banco nos da esta posibilidad de hacer una mínima, ¿no? De un mínimo descuento, pero bueno, todo vale. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Le restamos esa cantidad que hablábamos de 4.000 y le vamos a restar, bueno, los 100, ¿sí? No es mucho, pero como dije, no sirve. Tenemos 3.900 en este caso. Es el valor que nosotros vamos a colocar del lado del debe. Y sí, vamos a colocar también que hay una pequeña cuantita que se llama descuentos concedidos cuando nos otorgan. Entonces, descuentos concedidos, ¿para qué? A ventas, ¿sí? A la totalidad vamos a colocar aquí, porque se vende el 20% del stock de la mercadería. Bueno, tenemos nosotros aquí ya colocado y vamos al tercero, que también tiene una continuidad, ¿sí? Nosotros teníamos
que se vendía el 20% del stock de la mercadería y fíjense que acá vamos a tener que considerar que había un aporte de uno de los socios que era de 3.000. Acá fíjense que yo no sé cuánto es el 20% de 3.000. Entonces lo vamos a sacar. 20, sería el 20% de 3.000 es 600, ¿sí? Entonces, este es el costo de mercadería vendida, que siempre lo vamos a manejar nosotros de esa manera. Siempre va a ser así, ¿no? Luego, nosotros aquí vamos a considerar que de ambos lados, sería en este caso, tenemos que manejar eh, de esa manera. Sí o sí lo debemos hacer, si no, no va a estar bien realizado. ¿Sí? Nosotros aquí, fíjense, colocamos los 600 de un lado y los 600 del debe también. ¿Sí? Acá vamos a tener nosotros otra fecha, otro suceso, ¿sí? Fíjense, se adquieren 100 camisetas, ¿sí? Que nosotros vamos a tener, bueno, para la venta, en este caso. Esas eh, que es el producto que nosotros tenemos para nuestra venta, que aquí casi no se ve. Vamos a tratar de cambiarle, bueno, el colorcito, ¿sí? Para que lo puedan ver en ese caso. Y vamos a poner, ahí está, el color blanco, que creo que va a ser mejor visualizado, a ver si nos permite, ¿sí? O el color ahí, está bien. Mientras ustedes lo puedan notar, que si nosotros hablamos de esas 100 camisetas, son las mercaderías que la empresa tiene, ¿no? Para, bueno, hacer las ventas. Nosotros acá sabemos que esas camisetas tienen un valor muy módico, que es de 10.000, pero no sabemos la totalidad. Entonces, las mercaderías, ¿cuántas son? Son 10.000. Pero acá fíjense que hay un protagonista que nosotros lo hemos estudiado y mencionábamos la importancia que tiene, ¿no? Que es la del proveedor. El proveedor es el que nos va a traer la mercadería en tiempo, en forma, en el estado que nosotros hemos mencionado, porque hay un contrato que se ha establecido, ¿sí? Ya hemos estudiado nosotros a los proveedores. Fíjense acá, al proveedor LIAN en 10 pesos cada una, ¿no? Entonces acá, fíjense, a 10 días tenemos que pagar, porque hicimos un pago distribuido, sería en este caso, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a hablar de que en un primer momento al proveedor tenemos 500 pesos. Y la obligación que surge a 10 días también va a ser de la misma suma para hacer la totalidad, ¿sí? De ese acuerdo. Después tenemos el 15 del 6. El 15 del 6, fíjense que sucede un acontecimiento muy importante para la empresa porque ya va a tener su local, pero hay que hacerle una serie de detalles para que sea, bueno, tenga una buena vista, se pueda realizar un buen marketing, ¿no? Que esa es una etapa que a nosotros nos queda por estudiar, ¿sí? Cómo se hace para que una empresa pueda manejar el marketing y poder lograr la mayoría de las ventas en ese caso. Acá fíjense que se habla de gastos de pintura, ¿sí? Todo gasto que se realice, nosotros lo vamos a mencionar como gastos generales. Entonces, ustedes colocan la fecha, hacen la apertura del asiento que están llevando adelante, ¿no? Y tenemos acá los gastos generales, ¿sí? ¿Cuánto? Fíjense que nos dicen que son solo, bueno, 700, no importa el valor. Pero, ¿cómo se hizo el pago? En este caso, se hace el pago, fíjense, con
tenían acá un cheque, ¿no? Que era correspondiente del Banco Santander. Entonces, nosotros vamos a colocar gastos generales a Banco Santander, el mismo valor, ¿sí? Yo creo que esto no es complicado, ¿no? Lo importante es ustedes que manejen y puedan identificar cada una de las cuentas, ¿sí? Eso es lo más importante, ¿sí? Después tenemos acá, hacemos la apertura y fíjense lo que sucede. Se depositan, ¿no? En el Banco Santander, ¿sí? Los valores. Acá nosotros tenemos que, bueno, depositar ese dinero y vamos a, eh, hacer, bueno, ese trámite que sabemos lo que implica, ¿sí? Depositamos esos valores que no son de 4.000. Ustedes recuerden que nos habían realizado un pequeño descuentito que era de 3.900. Entonces, lo colocamos, ¿sí? Y acá, esos valores a depositar, también lo vamos a colocar, pero van a ir del lado del haber, ¿sí? Entonces, ahí nosotros ya tenemos estructurado de ambos lados, ¿sí? Tanto del debe como así también del lado del haber. Ahora nos queda, fíjense lo que sucede. El 21 del 6 se cancela la hipoteca, ¿sí? Muy importante para una empresa porque, bueno, ya ese dinero que tenían tantos meses para pagar se va a hacer uso para otras situaciones, para más mercadería, ¿no? Para tratar tal vez de incorporar otra línea de tal vez de zapatillas que puede ser acorde a la empresa en ese caso. Aquí la cuenta, ¿no? Es hipotecas a pagar, no tenemos otra. ¿De cuánto era? Era de 2.000. Muy positivo para la empresa porque ya se libera, en ese caso, de ese pago. ¿Cómo se realizó? Fíjense con un cheque. ¿De quién? ¿Del Banco Santander? Sí. Banco Santander, cuenta corriente, sale ese dinero, pero es para algo muy provechoso. Listo, ya está. Tiene que ir del lado del debe. Fíjense qué sucede el 28 del 6. Ay, tenemos un proveedor, ¿no? Que nos envía una nota de débito. ¿Qué pasó? ¿Qué hicimos? Nos hemos olvidado, ¿sí? De pagarla. Entonces nosotros acá tenemos que pagar una serie de intereses que no es mucho, fíjense, es de 10 pesos, pero es por la mora. Entonces, esa mora de ese tiempo y ese interés que nos van a cobrar a nosotros, bueno, figura en una de las cuentas y lo vamos a mencionar como intereses perdidos, ¿sí? Entonces, esto es una situación que lo vamos a manejar, ¿sí? Bueno, que es importante para la empresa. eh, Hacer reconocimiento, ¿no? Bueno, de esa situación, ¿sí? Estos 10.000 acá los vamos a dejar acá. Nosotros perdimos, acá perdimos realmente, porque no hicimos el pago a tiempo. Y acá lo tenemos que mencionar a proveedores porque es quien nos va a pagar, quien nosotros tenemos que pagar. ¿Sí? Porque no lo hicimos a tiempo. Nos envían una nota de débito haciéndonos recordar que, bueno, no cumplimos a tiempo, bueno, hay un concepto de interés, ¿sí? Todos van a corresponder al lado del haber, porque son situaciones negativas para la empresa. Fíjense qué sucede el 30 del 6. Se compra una camioneta, ¿no? Para el reparto, buenísimo. La empresa ya tiene un medio de transporte para hacer tal vez los fletes o la entrega de mercadería o para poder buscar la mercadería. Es muy favorable ese medio de transporte, ¿sí? Entonces, fíjense, solo le ha costado
2.000 pesitos, ¿no? Pagando con un cheque. No importa, en este caso el valor. Y como se ha realizado a tiempo, nos otorgan, fíjense, un pequeñito descuentito del 5%. Entonces nosotros acá vamos a tener que sacar el 5% de 2.000 y nos queda que es 100. Entonces nosotros acá vamos a tener la camioneta, para nosotros es el rodado. Eso, cómo lo manejamos? Hay un pequeñito descuentito. Bueno, acá son descuentos obtenidos, ¿sí? O cedidos, que es lo mismo. ¿Y cómo se realiza? A través del Banco Santander. Pero tenemos que tener presente ese descuento, ¿sí? Que ya deja de ser de 2.000, pasa a ser 1.900 por el descuento que nos han realizado del 5%, ¿sí? Mínimo, pero bueno, resulta favorable en ese caso todo, bueno, disminución que nos realizan, ¿sí? Ahí, fíjense que nosotros logramos hacer ese libro diario, esa simulación de un libro diario, ¿sí? Ustedes allí ya lo tienen listo, ¿no? Para, bueno, analizarlo y conocer cómo se hace un libro diario, ¿sí? Yo, se los voy a dejar habilitado, ¿sí? A ver, ahora mismo ingreso y vamos a poder seguir un poquito más porque tenemos tiempo de hacer. A ver, esperen un momentito que ingrese al campus y analicemos también la situación en la que estamos, ¿sí? Bueno, ahora yo hago la apertura de esta simulación, ¿sí? Del libro diario. Ahora sí viene un paso muy importante, ¿no? Que toda empresa lo debe hacer, que son las mayorizaciones. Las mayorizaciones es el paso más rápido, ¿sí? Que se debe realizar. Pero primero, antes de pasar a esto, quiero que veamos, o pasemos a esto, lo vamos a terminar, ¿sí? Que nos va a quedar después hacer el balance, seguro que sí, ¿no? Pero vamos a hacer las mayorizaciones. Cuando una empresa debe realizar este paso, es súper sencillo, ¿sí? ¿En qué consiste? En que ustedes van a extraer de cada una de las cuentas, ¿sí? Pero las van a trabajar de manera individualizada, una por una, ¿sí? Ahí voy a llegar yo para mostrarles cómo hacemos las mayorizaciones y lo ampliamos para que lo puedan ver, bueno, un poquito más cómodo. Acá está, fíjense, lo vamos a trabajar de manera individualizada, no podemos hacerlo de manera conjunta. Vamos a ir teniendo, recuerden, a ver, el inmueble era uno solo, que había un aporte, ¿sí? De 7.000 y que correspondía del lado del debe. No tenemos nada del lado del haber. En cuanto a los proveedores, teníamos en un momento, ¿sí? Lian y Levato era uno, donde teníamos en un primer momento 500, bueno, pesitos y después teníamos 10, todo del lado del haber. Acá, ¿qué hacemos? Lo sumamos, ¿sí? Los valores. El capital social que tenían, ustedes ya lo saben, era de 20.000, podría haber sido de 22.000 si no era una hipoteca. No se puede en ese caso. Las ventas, ustedes recuerden que eran 4.000, pero nosotros allí teníamos una circunstancia de un costo de mercadería vendida, ¿sí? Entonces aquí lo colocamos, ¿no? Acá esto es haber, no lo puedo modificar ahora, pero este es debe y este es haber, ¿sí? Este es una H. A ver si lo podemos corregir. No, no lo podemos corregir. Ustedes saben, a ver si lo puedo abrir porque se nos fue.
la imagen, ¿sí? Y ahí la vamos a poder ver. Espérenme un momentito, ¿sí? Dejamos de compartir esto y buscamos si aquí en este documento tenemos las mayorizaciones o no. No, aquí no lo tenemos, pero ahora lo buscamos, entramos al campus y ahí ustedes lo tienen cargado. Eso es lo bueno, ¿no? Que este documento ya está listo para que ustedes lo puedan ver. ¿Sí? Bueno, ahí ya voy llegando. ¿Sí? Muchos temas se vieron ya. Miren la cantidad que tenemos que pasar. Esto también ya está. Esto también, ¿sí? Acá estábamos nosotros, ¿sí? Este es el que tenemos que continuar y que les debo compartir a ustedes, ¿sí? Ahí les comparto y hacemos la continuidad. Ahí está, de las mayorizaciones, en ese caso, ¿sí? Ahí lo pueden ver, buenísimo, un instante, nada más que no lo podían observar, ¿sí? Bueno, vamos a seguir nosotros con las mayorizaciones, lo voy a buscar, nos vamos a detener en este punto donde lo estábamos viendo de manera conjunta, ¿sí? Bueno. Nosotros cuando hablamos de mayorizaciones les dije que vamos a ir trabajando de manera individualizada. Costo de mercadería vendida, ¿se acuerdan? Que nosotros teníamos que haber sacado a través de un porcentaje. Bueno, acá tenemos y que correspondía del costo de mercadería vendida, es algo positivo, ¿sí? Después tenemos acá gastos de comisiones bancarias, recuerden que era la tarjeta que nos cobraba el banco, ¿sí? Para, bueno, tener la chequera en ese caso. Mercaderías, ¿sí? Nosotros hablamos de varias. Hablamos primero de 3.000, después hablamos de 600 y después hablábamos de 1.000. Acá nosotros tenemos que sumarla, todo aquello que corresponda al debe, como así también todo lo que corresponda al haber. Los documentos a cobrar, sabíamos que era de 3.500. El Banco Santander va a ser que vamos a tener muchos factores, muchos valores, ¿sí? Fíjense, tenemos tanto del debe como así también del lado del haber. Las circunstancias que va viviendo la empresa en ese momento y que sabemos que aquí no va a tener el mismo valor, ¿sí? Acá va a variar tanto del debe como del haber. Caja, ¿no? Acá manejamos la igualdad, ¿sí? Acá era uno de los aportes que realizaban los socios. Los valores a depositar, bueno, acá hablábamos de los cheques que se fueron depositando. 3.500 y 3.900 era del lado positivo o de aspecto positivo y después tenemos lo mismo pero del lado negativo, o sea, del haber. Los descuentos concedidos, ustedes recuerden, ¿no? Que teníamos acá los 100 pesitos, después las obligaciones a pagar, ¿no? Que teníamos ese pagaré, ¿no? Que se había establecido a 10 días o que fijábamos pagar a 10 días. Bueno, es una situación que va a corresponder al haber, ¿sí? Y después tenemos, importante, los gastos generales, que son los gastos para la pintura, ¿no? Del local que estamos simulando. Intereses perdidos, perdimos nosotros porque no pagamos a tiempo y nos cobraron una pequeña mora, ¿sí? Una serie de intereses. Bueno, acá lo vamos a colocar de manera positiva, en este caso, porque nosotros puede ser aquí, cuando nos han otorgado la chequera, que es positivo para la empresa y ya vamos a tener los otros 10.000 que van a corresponder a esos intereses. Hipotecas a pagar, sabemos que finalizamos, ¿sí? Y ahí hablamos de una igualdad, tanto del debe como del haber. Podados.
importante. La empresa ya tiene un vehículo en donde puede enviar la mercadería, ¿no? O tal vez buscarla, recogerla de un determinado lugar. Descuentos obtenidos, que también, sí, acá hablábamos del lado del haber, que sí, acá vamos a estar hablando de, bueno, esos descuentitos que nos fueron realizando, ¿sí? Este otro capaz que correspondía, como les decía hace un ratito, ¿no? Puede darse, ¿no? Cuando nos entregan la chequera. Eso es hacer las mayorizaciones, ¿sí? Es muy fácil, no hay nada complicado. Es manejar toda la información que ustedes tenían y hacerla de manera individualizada, una por una, ¿sí? Observando cada una qué situación corresponde, considerar la cuenta y anotarla. Bueno, pasemos. A ver, vamos a ver en qué situación estamos, ¿sí? A ver, ahora ingreso. Ahí vamos, ya vamos llegando. Ya llego, que ya tenemos muchos temas. Clases de cuentas ya la tienen. Después el manual ya lo tienen. El trabajito también ya lo tienen. Los asientos ya lo tienen. Les voy a hacer la apertura, que son las mayorizaciones, ¿sí? Que teníamos nosotros en este caso. A ver, espérenme que tenemos que hablar del balance para conocer, bueno, primero ir registrando todas las cuentas y nosotros tener las listas, ¿no? Para luego poder determinar si hubo mayores ganancias o hubo pérdidas en ese caso, ¿sí? Que no tendría que darse, pero bueno, puede suceder, ¿sí? Ahí vamos a ver que podamos hacer la apertura del balance, pero antes quiero ver en el campus, ¿sí? Cómo vamos nosotros. Eso es imprescindible, ¿sí? A ver, ustedes han rendido la semana pasada, y ahí me voy a fijar, las cuentas y tienen aquí de contabilidad. Este fin de semana, más allá que yo no lo sé, ¿sí? Aquí tendrían, ustedes son de noviembre. A ver, vamos a verificar que estemos bien en esa apertura de noviembre. A ver, ustedes están acá, noviembre. Ahora me fijo, ¿sí? ¿Cuál fue el último examen que han realizado? ¿Sí? Deben un instante y me puedo fijar. Proveedores ya vieron, hace rato contabilidad, cuentas ya está, material, acá está la práctica, ¿sí? El modelo de libro diario, el libro diario con mayorizaciones, ¿sí? Y ustedes tienen acá para hacer el cuestionario de contabilidad. A ver, ahí me voy a fijar en el grupo cuándo fue nuestro último examen, ¿sí? Ahí me fijo y lo analizamos. Espérenme un instante, ¿sí? Que los busco. ¿Dónde están ustedes? Administración de noviembre, ¿sí? Y vemos cuándo fue nuestro último examen. Y ya hace un tiempo parece. A ver, tenemos acá control de stock. Uy, fue el último examen, ¿sí? Entonces ustedes tienen muchos temas para rendir aquí. A ver, ustedes son de noviembre. Sí, vamos bien, no hay nada acá. No. Entonces, vamos a hacer Em, el 25 de marzo, todavía no han rendido en abril, ¿sí? Y tienen control de stock. Bueno, entonces, vamos a hacer un cuestionario,
Acá está el control de stock, el 25, y vamos a hacer un examen, en este caso, bueno, de contabilidad, que ustedes no lo tienen hecho. Ahí vamos a verlo. Claro, de contabilidad tendrían que rendir este fin de semana. ¿Sí? Habilitamos este fin de semana para hacer contabilidad. ¿Sí? Ahora lo vamos a anotar. Ustedes son administración de noviembre y tienen que hacer contabilidad. ¿Sí? Ahí está. Contabilidad que ya ahora mismo se los puedo habilitar. ¿Sí? Y avanzamos, por supuesto, ¿sí? Siempre, siempre es importante no quedarnos. Ahí está. Ahora habilitamos contabilidad. Ahí se lo editamos y vamos a dejarlo a partir de este sábado, ¿sí? Que sería sábado, el viernes es 17, sábado 18. Ahí vamos a hacer el examen. Y lo vamos a dejar hasta el día, ahí nos fijamos en el almanaque, hasta el día lunes que sería, a ver, espérenme que yo estoy en mayo. El lunes sería 20. Hasta el día lunes, ¿sí? Hacemos este examen. Lunes 20 o hasta el martes. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nada más, si ustedes ya, si pueden ver la clase, lo realizan. Bien, entonces, hasta el día lunes, ahí les dejo la apertura, ¿sí? Para que ustedes lo realicen hasta el 20 del 4. Y hacemos la apertura ahora mismo, así ya les dejo, se los dejo listos, el sábado 18, ¿sí? De abril. Ustedes ingresan a partir de las 18 y ya lo realizan, ¿sí? Yo los voy a estar avisando seguro por el grupo, pero es bueno que ustedes también lleven un control, ¿sí? De grupo y hagan los cuestionarios. Ahí va a estar habilitado el sábado a partir de las 18 hasta el 21 a las 23:59. El resto no tiene, dan los dos intentos y demás, ya va a estar habilitado. En ese caso, la parte de contabilidad, ¿sí? Ahí yo lo dejo a la apertura, pero ustedes ingresan. Y después nos va a quedar analizar, bueno, completo, ¿no? El balance, conocer la situación, ¿sí? Que se los voy a mostrar, pero no lo vamos a iniciar hoy hasta que ustedes rindan el cuestionario de contabilidad, en ese caso, ¿sí? Ahí se los voy a compartir cuál sería el balance de sumas y de saldos. Ahí se los muestro. Esperen un instante que pueda compartirlo y lo puedan ver. Ahí está. Ahí lo ven, ¿sí? Fíjense, ahí hablamos, en este caso, de este balance, ¿no? De sumas y de saldos, donde lo que nosotros debemos hacer es manejar todas las cuentas que ya tenían ustedes. Vamos a hablar de sumas, vamos a hablar de saldos, vamos a hablar de las cuentas patrimoniales y también vamos a hablar de las cuentas de resultados. Todas son interesantes, ¿no? En el caso de las sumas, vamos a hablar del debe, vamos a hablar del haber, en los saldos vamos a hablar del debe, vamos a hablar del haber, en las cuentas patrimoniales vamos a hablar bueno, el activo y el famoso patrimonio neto, pasivo más patrimonio neto. Y las cuentas de resultado, que son las que nosotros vamos a poder observar si la empresa ha logrado mayores ganancias o tiene más ganancias que pérdidas o más pérdidas que ganancias, ¿sí? Esto lo vamos a trabajar
la próxima semana, no hoy, porque es un poquito extenso, ¿sí? Y después tenemos que realizar el estado de situación a la que queda esta empresa, ¿sí? Pero vamos bien con el tiempo, ¿sí? Ustedes ahora, este fin de semana, hacen contabilidad, ¿sí? Y finalizamos esa parte, ¿sí? Control de stock, que sí, proveedores lo vamos a dejar aparte porque, bueno, es importante, pero es más bien la clasificación, ¿sí? Que en realidad tendríamos que hacer un pequeño cuestionario, pero eh, no es tan importante, ¿sí? Capaz que acá les pueda agregar algunas preguntitas en base a este tema, ¿sí? Pero acá está en todo lo que es contabilidad, ¿sí? Son 25 preguntitas, todas relacionadas a contabilidad, ¿sí? Y así avanzamos la próxima semana, ¿sí? Vamos, no quiero avanzarnos más hasta que ustedes no finalicen, ¿sí? Cualquier duda me consultan y avanzamos, ¿sí? Que estén muy bien y muchas gracias.